Francisco Cándido Xavier. Cuando el servidor está preparado, el servicio aparece. Obra mediúmnica dictada por el Espíritu. André Luiz. Querido lector, esta obra lanzada originalmente por la Federación Espírita Brasileña, en idioma portugués, ya superó la extraordinaria cifra de 1,5 millones de ejemplares publicados, además de ser traducida a 14 idiomas, lo cual la convierte en la obra mediúmnica más difundida en el mundo. Ahora, esta nueva edición del libro Nuestro Hogar llega a sus manos gracias a la colaboración y buena voluntad de la Federación Espírita Brasileña, que ha cedido gratuitamente los derechos de autor en un esfuerzo conjunto con el Consejo Espírita Internacional, que distribuirá parte de esta edición. Agradecemos infinitamente al hermano Néstor João Massotti, presidente de la FEB y secretario general del CEI, por su gran colaboración y apoyo. De igual manera a todos cuantos ayudaron directa o indirectamente, con su esfuerzo o con su capital, a la realización de esta magna campaña inspirada por lo alto con la intención de divulgar aún más nuestra amada doctrina espírita, especialmente entre los más pobres y necesitados. Los editores. Araras, 11 de noviembre de 2004. Nuevo amigo. Por lo general, los prefacios sirven para presentar a los autores, exaltándoles sus méritos y comentándoles la personalidad. En este caso, la situación es diferente. Inútilmente los compañeros encarnados buscarían al médico André Luiz en los directorios convencionales. A veces, el anonimato es hijo legítimo del entendimiento y del verdadero amor. Para redimirnos del pasado escabroso, se modifican las tablas de la nomenclatura usual en la reencarnación. Funciona el olvido temporal como bendición de la divina misericordia. André precisó, igualmente, cerrar la cortina sobre sí mismo. Por eso no podemos presentar al médico terrestre y al autor humano, sino al nuevo amigo y al hermano en la eternidad. Para traer valiosas impresiones a los compañeros del mundo, necesitó despojarse de todas las convenciones, inclusive la del propio nombre, para no herir corazones amados, envueltos todavía en los viejos mantos de la ilusión. Los que recogen las espigas maduras, no deben ofender a los que plantan a distancia, ni perturbar la siembra verde. Aún en flor, reconocemos que este libro no es único. Otras entidades comentaron ya las condiciones de la vida, más allá de la tumba. Sin embargo, desde hace mucho, deseamos traer a nuestro círculo espiritual a alguien que pueda transmitir a otros el valor de la experiencia propia, con todos los detalles posibles a la legítima comprensión del orden, que preside el esfuerzo de los desencarnados laboriosos y bien intencionados. En las esferas invisibles a la vista humana, aunque íntimamente ligadas al planeta, con seguridad, numerosos amigos sonreirán al contacto con determinados pasajes de estas narraciones. Es que lo inusual causa sorpresa en todos los tiempos. ¿Quién no se sonreiría en la Tierra, años atrás, cuando se le hablase de aviación, de electricidad o de radiofonía? La sorpresa, la perplejidad y la duda son propias de todos los aprendices que aún no pasaron por la lección. Es más que natural, justísimo. No comentaríamos, de ese modo, ninguna impresión ajena. Todo lector necesita analizar lo que lee. Nos remitimos, pues, tan solo al objetivo esencial del trabajo. El espiritismo gana extensa expresión numérica. Millares de criaturas se interesan por sus trabajos, modalidades, experiencias. No obstante, en ese campo inmenso de novedades, no debe el hombre descuidarse a sí mismo. No basta investigar fenómenos, adherirse verbalmente, mejorar la estadística, adoctrinar conciencias ajenas, hacer proselitismo y conquistar favores de la opinión, por más respetable que ella sea, en el plano físico. Es indispensable reflexionar sobre el conocimiento de nuestros infinitos potenciales, aplicándolos, a nuestra vez, en los servicios del bien. El hombre terrestre no es un desheredado. Es hijo de Dios, en trabajo constructivo, vistiendo el ropaje de la carne, alumno de benemérita escuela, donde precisa aprender a elevarse. La lucha humana es su oportunidad, su herramienta, su libro. El intercambio con lo invisible es un movimiento sagrado en función restauradora del cristianismo puro. Por tanto, que nadie se descuide de las necesidades propias, en el lugar que ocupa por la voluntad del Señor. André Luiz viene a contarte, lector amigo, que la mayor sorpresa en la muerte carnal es la de colocarnos cara a cara con nuestra propia conciencia, donde edificamos el cielo. Nos estacionamos en el purgatorio o nos precipitamos en el abismo infernal, viene a recordarnos que la tierra es un taller sagrado y que nadie lo menospreciará sin conocer el precio del terrible engaño al que sometió a su propio corazón. Guarde su experiencia en el libro del alma. Ella dice muy alto que no le basta al hombre apegarse a la existencia humana, sino que necesita aprovecharla dignamente, que los pasos del cristiano, en cualquier escuela religiosa, deben dirigirse verdaderamente al Cristo, y que, en nuestro campo doctrinario, necesitamos en verdad del espiritismo y del espiritualismo, pero más, mucho más, de espiritualidad.
Emmanuel, Pedro Leopoldo, 3 de octubre de 1943. Mensaje de André Luiz. La vida no cesa. La vida es fuente eterna y la muerte el juego obscuro de las ilusiones. El gran río tiene su trayecto antes de llegar al mar inmenso. Copiándole la expresión, el alma recorre igualmente caminos variados y etapas diversas. También recibe afluentes de conocimientos, aquí y allí. Se acrecienta en tamaño y se purifica en calidad, antes de encontrar el océano eterno de la sabiduría. Cerrar los ojos carnales constituye una operación demasiado simple. Permutar el ropaje físico no decide el problema fundamental de la iluminación. De la misma manera que el cambio de vestido nada tiene que ver con las soluciones profundas del destino y del ser. Oh, caminos de las almas, misteriosos caminos del corazón. Es necesario recorreros antes de intentar la suprema ecuación de la vida eterna. Es indispensable vivir vuestro drama, conoceros detalle a detalle. En el largo proceso del perfeccionamiento espiritual, sería extremadamente infantil la creencia de que el simple bajar el telón resolviese trascendentales cuestiones del infinito. Una existencia es un acto, un cuerpo, un vestido, un siglo, un día, un servicio, una experiencia, un triunfo, una adquisición, una muerte, un soplo renovador. ¿Cuántas existencias, cuántos cuerpos, cuántos siglos, cuántos servicios, cuántos triunfos, cuántas muertes necesitamos aún? Y el letrado de filosofía religiosa habla de deliberaciones finales y de posiciones definitivas. Por todas partes, los cultos en doctrina y los analfabetos del espíritu, se hace necesario mucho esfuerzo del hombre para ingresar en la Academia del Evangelio del Cristo. Ingreso que se verifica, casi siempre de extraña manera del solo, en compañía del maestro, efectuando el curso difícil, recibiendo lecciones sin cátedras visibles y oyendo vastas disertaciones, sin palabras articuladas. Muy larga, por tanto es nuestra jornada laboriosa. Nuestro pobre esfuerzo quiere traducir, apenas, una idea de esa verdad fundamental. Muchas gracias, amigos míos, por vuestra atención. Nos manifestamos, junto a vosotros, en el anonimato que obedece a la caridad fraternal. La existencia humana muestra gran mayoría de vasos frágiles que no pueden contener aún toda la verdad. Además, no nos interesaría, por ahora, sino la experiencia profunda, con sus valores colectivos. No atormentaríamos a nadie con la idea de la eternidad. Que los vasos se fortalezcan, en primer lugar. Suministraremos solamente algunas ligeras noticias al espíritu necesitado de nuestros hermanos en la senda de realización espiritual, y que comprenden, con nosotros, que el espíritu sopla donde quiere. Y, ahora, amigos, que mi agradecimiento se calque en el papel, recogiéndose en el gran silencio de la simpatía y de la gratitud. Atracción y reconocimiento, amor y júbilo, viven en el alma. Creed que guardaré semejantes valores conmigo, a vuestro respecto, en el santuario del corazón. Que el Señor nos bendiga. André Luiz, en las zonas inferiores, guardaba la impresión de haber perdido la idea del tiempo. La noción del espacio, hacía mucho había desaparecido. Estaba convencido de que no pertenecía ya al número de los encarnados en el mundo. Sin embargo, mis pulmones respiraban ampliamente. ¿Desde cuándo me había vuelto juguete de fuerzas irresistibles? Imposible aclararlo. En verdad, me sentía amargado duende en las rejas obscuras del horror. Con los cabellos erizados, el corazón dando saltos y un miedo terrible enseñoreándose de mí. Muchas veces grité como un loco, imploré la piedad y clamé contra el doloroso desánimo que subyugaba mi espíritu. Pero cuando el silencio implacable no absorbía mi estentórea voz, lamentos más conmovedores que los míos, respondían a mis clamores. Otras veces, carcajadas siniestras rasgaban la quietud ambiental. Algún compañero desconocido estaría, a mi ver, prisionero de la locura. Formas diabólicas, rostros deformes, expresiones embrutecidas, surgían de cuando en cuando, agravando mi asombro. El paisaje, cuando no era totalmente oscuro, parecía bañado en luz cenicienta, como amortajado en neblina espesa, que los rayos del sol calentasen desde muy lejos. El extraño viaje proseguía. ¿Con qué fin? ¿Quién lo podría decir? Apenas sabía que huía siempre. El miedo me impelía de golpe. ¿Dónde estaban el hogar, la esposa y los hijos? Había perdido toda noción de rumbo. El recelo a lo ignoto, el pavor de las tinieblas, absorbían todas las facultades de mi razón. Después de haberme desprendido de los últimos lazos físicos en pleno sepulcro, atormentábame la consciencia, hubiera preferido la ausencia total de la razón, el no ser. Al comienzo, las lágrimas lavaban incesantemente mi rostro y apenas en raros minutos me beneficiaba la bendición del sueño. Pero bruscamente se interrumpía la sensación de alivio. Seres monstruosos me despertaban irónicos, era imprescindible huir de ellos. Reconocía ahora que una esfera diferente se levantaba de la polvareda del mundo,
Pero ya era tarde. Pensamientos angustiosos trituraban mi cerebro. Mal delineaba proyectos de solución, cuando numerosos incidentes me impelían a consideraciones torturadoras. En momento alguno surgió tan profundamente a mi vista el problema religioso. Los principios puramente filosóficos, políticos y científicos, se me figuraban ahora, extremadamente secundarios para la vida humana. Significaban, a mi ver, un valioso patrimonio en los planos de la tierra, pero urgía reconocer que la humanidad no se constituye de generaciones transitorias, y sí de espíritus eternos, camino a un glorioso destino. Verificaba que algo permanece por encima de toda consideración meramente intelectual. Ese algo es la fe, manifestación divina en el hombre. Pero, semejante análisis surgía tardío. De hecho, había conocido las letras del Antiguo Testamento, y muchas veces hojeara el Evangelio. Sin embargo, era forzoso reconocer que nunca procurara las letras sagradas con la luz del corazón. Las identificaba a través de la crítica de escritores poco afectos al sentimiento y a la conciencia, o en pleno desacuerdo con las verdades esenciales. En otras ocasiones, las había interpretado de acuerdo con el sacerdocio organizado, pero sin salir jamás del círculo de en verdad, no había sido un criminal, según mi propio concepto. Empero, la filosofía del inmediatismo me había absorbido. La existencia terrestre, que la muerte transformara, no era señalada con aspectos diferentes a los de la masa común de los hombres. Hijo de padres tal vez demasiado generosos, conquisté títulos universitarios sin grandes sacrificios, participé de los vicios de la juventud de mi tiempo, organicé mi hogar, tuve hijos, perseguí situaciones estables que garantizasen la tranquilidad económica de mi grupo familiar, pero, examinándome atentamente, algo me hacía experimentar la noción del tiempo perdido, con la silenciosa acusación de mi propia conciencia. Habité la tierra y disfruté de sus bienes, de las bendiciones de la vida, pero no le había retribuido ni un centavo del enorme débito contraído. Tuve padres cuya generosidad y sacrificios por mí nunca supe valorar, esposa e hijos que prendiera ferozmente en las telas rígidas del egoísmo destructor. Tuve un hogar que cerré a todos los que transitaban en el desierto de la angustia. Me sentí feliz con los júbilos de mi familia, olvidando extender esa bendición divina a la inmensa familia humana, sordo a los más elementales deberes de fraternidad. En fin, como flor de estufa, no soportaba ahora el clima de las realidades eternas. No había desarrollado las semillas divinas que el Señor de la vida colocara en mi alma. Más bien, las sofocara, criminalmente, en el deseo desbordado del propio bienestar. No adiestrara órganos para la vida nueva. Era justo, pues, que despertara en ella la manera de un minusválido que, restituido al río infinito de la eternidad, no pudiese acompañar satisfactoriamente la carrera incesante de las aguas, o como el mendigo infeliz que, exhausto en pleno desierto, deambula a merced de impetuosos tifones. Oh, amigos de la tierra, ¿cuántos de vosotros podréis evitar el camino de la amargura con la preparación de los campos interiores del corazón? Encended vuestras luces antes de atravesar la gran sombra. Buscad la verdad, antes de que la verdad os sorprenda. Sudad ahora para no tener que llorar después. Clarencio, suicida. Suicida. Criminal. Infame. Gritos como estos me cercaban por todas partes. ¿Dónde se hallaban esos sicarios de corazón empedernido? A veces, los vislumbraba casualmente, escurridizos en las tinieblas densas. Y cuando mi desesperación alcanzaba el auge, los atacaba, movilizando extremas energías. Pero en vano golpeaba en el aire, en el paroxismo de mi cólera. Carcajadas sarcásticas herían mis oídos, mientras aquellos cuerpos negros desaparecían en la sombra. ¿A quién apelar? El hambre me torturaba, la sed me abrasaba. Determinados fenómenos de la experiencia material se patentizaban a mi vista. Creciérame la barba, la ropa comenzaba a romperse con los esfuerzos de la resistencia. En aquella región desconocida, no obstante, la circunstancia más dolorosa, no era el terrible abandono en que me hallaba, sino el asedio incesante de fuerzas perversas que se me presentaban en aquellos caminos yermos y obscuros. Me irritaban y aniquilaban la posibilidad de concatenar ideas. Deseaba ponderar debidamente la situación, encuadrar razones y establecer nuevas directrices al pensamiento, pero aquellas voces, aquellos lamentos mezclados de acusaciones nominales, me desorientaban irremediablemente. ¿Qué buscas, infeliz? ¿A dónde vas, suicida? Aquella áspera reprensión, incesantemente repetida, perturbaba mi corazón. Infeliz, sí, pero, ¿suicida? Nunca. Esas imprecaciones, a mi juicio, no eran procedentes. Yo había dejado mi cuerpo físico contra mi voluntad. Recordaba mi porfiado duelo con la muerte.
Aún me parecía oír los últimos pareceres médicos enunciados en la casa de salud. Recordaba la asistencia desvelada que tuviera, las curaciones dolorosas que experimentara en los largos días que siguieran a la delicada operación de los intestinos. Sentía, en el curso de esas reminiscencias, el contacto del termómetro, el pinchazo desagradable de las inyecciones y, por fin, la última escena que precediera al gran sueño, mi esposa, joven aún, y los 3 hijos, contemplándome, en el terror de la eterna separación. Después, el despertar en el paisaje húmedo y oscuro, y la gran caminata que parecía no tener fin. ¿Por qué me tachaban de suicida, cuando había sido obligado a abandonar la casa, la familia y la dulce convivencia de los míos? El hombre más fuerte conocerá los límites de la resistencia emocional. Firme y resoluto al principio, comencé por entregarme a largos periodos de desánimo, y lejos de proseguir en la fortaleza moral, al ignorar mi propio fin, sentí que las lágrimas, largamente reprimidas, brotaban con más frecuencia, fluyendo del corazón. ¿A quién recurrir? Por grande que fuera la cultura intelectual traída del mundo, no podría alterar ahora la realidad de la vida. Mis conocimientos ante el infinito se asemejaban a pequeñas burbujas de jabón llevadas por el viento impetuoso, que transforma los paisajes. Yo era alguna cosa que el tifón de la verdad llevaba muy lejos. Sin embargo, la situación no modificaba la otra realidad de mi ser esencial. Preguntándome a mí mismo si no habría enloquecido, encontraba la conciencia vigilante, aclarándome que continuaba siendo el mismo, con el sentimiento y la cultura logrados en la experiencia material. Persistían las necesidades fisiológicas, sin modificación alguna. El hambre castigaba todas mis fibras, no obstante, a pesar del abatimiento progresivo, no llegaba a caer definitivamente en absoluta extenuación. De cuando en cuando encontraba verduras que me parecían agrestes, en torno a humildes hilos de agua a los que me arrojaba ansioso. Devoraba aquellas hojas desconocidas, ingerí el agua de aquella fuente turbia, tanto como me lo permitían las fuerzas irresistibles, que me impulsaban hacia adelante. Muchas veces absorbí el lodo del camino y recordé el antiguo pan de cada día, vertiendo copioso llanto. Con frecuencia, era imprescindible ocultarme de las enormes manadas de seres embrutecidos, que pasaban en bandadas, como fieras insaciables. Eran cuadros para horrorizarse. Se acentuaba el desaliento. Entonces comencé a recordar que debía existir un autor de la vida, fuese donde fuese. Esa idea me confortó. Yo que detestara las religiones en el mundo, experimentaba ahora la necesidad de consuelo místico. Médico extremadamente arraigado al negativismo de mi generación, se me imponía una actitud renovadora. Se me hacía imprescindible confesar el fallo del amor propio, al que me había consagrado con orgullo. Y, cuando las energías me faltaron por completo, cuando me sentí absolutamente adherido al lodo de la tierra, sin fuerzas para erguirme, pedí al supremo autor de la naturaleza que me extendiese sus manos paternales, en tan amarga emergencia. ¿Cuánto tiempo duró la rogativa? ¿Cuántas horas consagré a la súplica, con las manos unidas, imitando a un niño afligido? Apenas sé que la lluvia de lágrimas lavó mi rostro, que todos mis sentimientos se concentraron en la oración dolorosa. ¿Sería posible que me hallara completamente olvidado? No era, también, hijo de Dios, aunque no hubiera tratado de conocer su actividad sublime, mientras me hallara engolfado en las vanidades de la experiencia humana. ¿Por qué no me perdonaría el Padre Eterno, cuando proveía nido a las aves inconscientes y protegía bondadoso la tierna flor de los campos agrestes? Es preciso haber sufrido mucho, para entender todas las misteriosas bellezas de la oración. Es necesario haber conocido el remordimiento, la humillación, la extrema desventura, para tomar con eficacia el sublime elixir de la esperanza. Fue en ese instante que las espesas neblinas se disiparon y alguien surgió como emisario de los cielos. Un simpático anciano me sonrió paternalmente. Se inclinó, fijó en mí sus grandes ojos lúcidos, y dijo: «Valor, hijo mío. El Señor no te desampara». Amargo llanto bañaba toda mi alma. Emocionado, quise traducir mi júbilo, comentar el consuelo que me llegaba, mas, reuniendo todas las fuerzas que me quedaban, apenas pude inquirir: «¿Quién sois, generoso emisario de Dios?». El inesperado bienhechor sonrió bondadoso y respondió: «Llámame Clarencio. Tan solo soy tu hermano». Y percibiendo mi agotamiento, agregó: «Ahora permanece en calma y en silencio. Es necesario descansar para recuperar energías». Enseguida, llamó a 2 compañeros que guardaban actitud de desvelados servidores, y ordenó: «Prestemos a nuestro amigo los socorros de emergencia». Blanco lienzo fue extendido allí mismo, a modo de hamaca improvisada, disponiéndose los cooperadores a transportarme generosamente.
Cuando me alzaron con el mayor cuidado, Clarencio meditó un instante y aclaró. Como quien recuerda inaplazable obligación, vamos sin demora. Es necesario alcanzar nuestro hogar con la mayor presteza posible. La oración colectiva, aunque era transportado a la manera de un herido común, percibí el cuadro confortable que se desarrollaba ante mi vista. Clarencio, que se apoyaba en un cayado de substancia luminosa, se detuvo ante una gran puerta enclavada en altos muros, cubiertos de trepadoras floridas y graciosas. Tanteando en un punto de la muralla, se abrió una amplia cavidad, a través de la cual penetramos silenciosos. Suave claridad inundaba allí todas las cosas. A lo lejos, un gracioso foco de luz daba la idea de una puesta de sol en tardes primaverales. A medida que avanzábamos, conseguía identificar preciosas construcciones situadas en extensos jardines. A una señal de Clarencio, los conductores depusieron lentamente la improvisada hamaca. A mis ojos surgió, entonces, la puerta acogedora de un edificio blanco, parecido a un gran hospital terrestre. Dos jóvenes, envueltos en túnicas de níveo lino, corrieron presurosos a la llamada de mi bienhechor y cuando me acomodaban en un lecho de emergencia, para conducirme cuidadosamente al interior, oí al generoso anciano recomendar, cariñoso, lleven a nuestro protegido al pabellón de la derecha, ahora están esperando por mí. Mañana temprano volveré a verlo. Le dirigí una mirada de gratitud. Al mismo tiempo que era conducido a un confortable aposento de amplias proporciones, ricamente amueblado, en el que me ofrecieron lecho acogedor. Envolviendo a los dos enfermeros en la vibración de mi reconocimiento, me esforcé por dirigirles la palabra, consiguiendo por fin decir, amigos, quienquiera que seáis, explicadme en qué nuevo mundo me encuentro. ¿De qué estrella viene, ahora, esta luz confortadora y brillante? Uno de ellos me acarició la frente como si fuera conocido mío y acentuó, estamos en las esferas espirituales vecinas a la Tierra. Y el sol que nos ilumina en este momento es el mismo que nos vivificaba el cuerpo físico. Pero aquí nuestra percepción visual es mucho más rica. La estrella que el Señor encendió para nuestros trabajos terrestres es más preciosa y bella de lo que la suponemos cuando estamos en el círculo carnal. Nuestro sol es la divina matriz de la vida, y la claridad que irradia proviene del autor de la creación. Mi ego, como absorto en una onda de infinito respeto, observó la suave luz que invadía la habitación, a través de las ventanas, y me perdí en un curso de profundas reflexiones. Recordé entonces que nunca me había fijado en el sol durante los días terrestres, meditando en la inconmensurable bondad de aquel que nos lo concede para el camino eterno de la vida. Así, me asemejaba al ciego venturoso, que abre los ojos a la naturaleza sublime. Después de largos siglos de obscuridad, a esa altura me sirvieron un caldo reconfortante, seguido de agua muy fresca, que me pareció portadora de fluidos divinos. Aquella reducida porción de líquido me reanimaba inesperadamente. No sabría decir qué clase de sopa era aquella, si una alimentación sedativa o si un remedio saludable. Nuevas energías amparaban mi alma, y profundas conmociones vibraban en mi espíritu. Pero, mi mayor emoción estaba reservada para momentos más tarde. Aún no había salido de aquella consoladora sorpresa, cuando una divina melodía penetró en la habitación, pareciéndome una suave colmena de sonidos camino a las esferas superiores. Aquellas notas de maravillosa armonía atravesaban mi corazón. Ante mi mirada indagadora el enfermero que permanecía a mi lado aclaró bondadoso. Ha llegado el crepúsculo a nuestro hogar. En todos los núcleos de esta colonia de trabajo, consagrada al Cristo, hay unión directa con las oraciones de la gobernación. Y mientras la música embalsamaba el ambiente, se despidió atentamente, agregando, ahora, permanezca en paz. Volveré después de la oración. Me asaltó una súbita ansiedad. ¿No podría acompañaros? Pregunté suplicante. Todavía está débil, aclaró gentil, pero en caso de que se sienta dispuesto, aquella melodía renovaba mis energías profundas. Me levanté venciendo dificultades y me agarré al brazo fraternal que se me extendía. Siguiendo, vacilante, llegué a un enorme salón, donde numerosa asamblea meditaba en silencio, profundamente recogida. De la bóveda llena de brillante claridad, pendían delicadas guirnaldas de flores, del techo hasta la base, formando radiantes símbolos de espiritualidad superior. Nadie parecía darse cuenta de mi presencia, mientras yo disimulaba malamente mi insuperable sorpresa. Todos los atentos circunstantes parecían hallarse esperando alguna cosa. Conteniendo costosamente las numerosas indagaciones que hervían en mi mente, noté que al fondo, en una pantalla gigantesca, se dibujaba prodigioso cuadro de luz deslumbrante. Obedeciendo a modernos procesos de televisión, surgió el escenario de un templo maravilloso. Sentado en un lugar prominente, un anciano coronado de luz, fijaba los ojos a lo alto, en actitud de oración, vistiendo blanca túnica de irradiaciones resplandecientes. En un plano inferior, 72 figuras parecían acompañarlo en respetuoso silencio.
Muy sorprendido, observé que Clarencio participaba de la asamblea, entre los que rodeaban al refulgente anciano. Apreté el brazo del enfermero amigo, y comprendiendo el que mis preguntas no demorarían, me aclaró en una voz tan baja, que más se asemejaba a un murmullo. Esté tranquilo. Todos los residentes y las instituciones de nuestro hogar están orando con el gobernador a través de la audición y visión a distancia. Loemos el corazón invisible del cielo. No había terminado la explicación, cuando las 72 figuras comenzaron a cantar un armonioso himno, lleno de indefinible belleza. La fisonomía de Clarencio, en el círculo de los venerables compañeros, me pareció llena de más intensa luz. El canto celeste estaba compuesto de notas angelicales, de sublime recogimiento. Reinaban en el recinto misteriosas vibraciones de paz y de alegría, y cuando las notas argentinas hicieron un delicioso staccato, se diseñó a lo lejos, en plano elevado, un corazón maravillosamente azul, con estrías doradas. Enseguida, deliciosa música respondía a los loores, procedente, tal vez, de esferas distantes. Entonces una abundante lluvia de flores azules se derramó sobre nosotros, pero, si intentásemos, no conseguiríamos sostener en las manos aquellas miosotas celestiales. Las minúsculas corolas se deshacían levemente al tocarnos en la frente, experimentando, por vez propia, singular renovación de energías al contacto de los pétalos fluídicos que perfumaban mi corazón. Terminada la sublime oración regresé al aposento de enfermo, amparado por el amigo que me atendía de cerca. Entretanto, ya no era el grave enfermo de unas horas antes. La primera oración colectiva en nuestro hogar operó en mí una completa transformación. Un alivio inesperado me envolvía el alma. Por primera vez, después de años consecutivos de sufrimiento, el pobre corazón, nostálgico y atormentado, cual cáliz por mucho tiempo vacío, se llenaba de gotas generosas del licor de la esperanza. El médico espiritual, en el día inmediato, después de un profundo y reparador reposo, experimenté la bendición radiante del sol amigo, cual suave mensaje al corazón. Claridad reconfortante atravesaba una amplia ventana, inundando el recinto de acariciadora luz. Me sentía otro, nuevas energías se manifestaban en lo más íntimo de mí. Tenía la impresión de estar sorbiendo la alegría de la vida, con gran intensidad. En mi alma solamente había un punto sombrío, la saudade del hogar, el apego a la familia que quedara distante. Numerosas interrogaciones venían a mi mente, pero era tan grande la sensación de alivio, que sosegaba el espíritu alejándolo de cualquier inquietud. Quise levantarme, gozar del espectáculo de la naturaleza llena de brisas y de luz, pero no lo conseguí, llegando a la conclusión de que sin la cooperación magnética del enfermero se me hacía imposible dejar el lecho. No había vuelto en mí de las consecutivas sorpresas, cuando se abrió la puerta y vi entrar a Clarencio acompañado de un simpático desconocido. Me saludaron atentamente deseándome paz. Mi bienhechor de la víspera indagó sobre mi estado general, acudiendo el enfermero para ofrecer la información. Sonriendo, el anciano amigo me presentó a su compañero. Se trataba, dijo, del hermano Enrique de Luna, del Servicio de Asistencia Médica de la Colonia Espiritual. Vestido de blanco, su fisonomía irradiaba enorme simpatía. Enrique me auscultó minuciosamente, sonrió y explicó: es de lamentar que haya venido mediante el suicidio. Mientras Clarencio permanecía sereno, sentí que un singular asomo de rebeldía hervía en lo más íntimo de mí. ¿Suicidió? Recordé las acusaciones de los perversos seres de las sombras. No obstante el caudal de gratitud que estaba acumulando, no pude silenciarme ante aquella incriminación. Creo que hay un error, la aseveré, susceptible. Mi regreso del mundo no tuvo esa causa. Luché por más de 40 días en la casa de salud intentando vencer a la muerte. Sufrí 2 operaciones graves, debido a la oclusión intestinal. Sí, aclaró el médico, demostrando la misma serenidad superior, pero la oclusión se radicaba en causas profundas. Tal vez el amigo no se haya analizado lo suficiente. El organismo espiritual presenta en sí mismo la historia completa de las acciones practicadas en el mundo, e inclinándose con atención indicaba determinados puntos de mi cuerpo. Veamos la zona intestinal, exclamó. La oclusión se derivaba de elementos cancerosos y estos, a su vez, de algunas liviandades de mi estimado hermano, en el campo de la sífilis. La enfermedad, tal vez no hubiera asumido características tan graves, si su procedimiento mental en el planeta estuviese encuadrado en los principios de la fraternidad y de la temperancia. Sin embargo, su modo especial de convivir, muchas veces exasperado y sombrío, captaba destructoras vibraciones de aquellos que lo oían. ¿Nunca imaginó que la cólera fuese un manantial de fuerzas negativas para nosotros mismos? La ausencia de autodominio, la inadvertencia en el trato con los semejantes, a los cuales muchas veces ofendió sin reflexionar,
lo condujeron con frecuencia a la esfera de los seres enfermos e inferiores. Tal circunstancia agravó, mucho, su estado físico. Después de una larga pausa, durante la cual me examinaba atentamente, continuó, observó, amigo mío, que su hígado fue maltratado por su propia acción y que los riñones fueron olvidados por usted con terrible menosprecio de las dádivas sagradas. Singular preocupación me invadiera el corazón. Pareciendo desconocer la angustia que me oprimía, continuaba el médico, esclareciendo, los órganos del cuerpo somático poseen incalculables reservas, según los designios del Señor. No obstante, mi amigo eludió excelentes oportunidades, desperdiciando preciosos patrimonios de la experiencia física. La extensa tarea que le fue confiada por los mayores de la espiritualidad superior, fue reducida a simples tentativas de trabajo que no se consumó. Todo el aparato gástrico fue destruido a causa de excesos en la alimentación y bebidas alcohólicas, aparentemente sin importancia. La sífilis devoró sus energías esenciales. Como ve, el suicidio es incontestable. Medité en los problemas de los caminos humanos, reflexionando sobre las oportunidades perdidas. En la vida humana, conseguía ajustar numerosas máscaras al rostro, tallándolas conforme a las situaciones. Por lo demás, en otro tiempo no podía suponer que se me pedirían cuentas de simples episodios, que me había acostumbrado a considerar como hechos sin mayor significado. Había conceptuado, hasta allí, los errores humanos, según los preceptos de la criminología. Todo acontecimiento insignificante, extraño a los códigos, entraría en la relación de los fenómenos naturales. Pero, ahora, se me presentaba otro sistema de verificación de las faltas cometidas. No me enfrentaba con tribunales de tortura, ni me sorprendían abismos infernales. Empero, benefactores sonrientes me comentaban las debilidades como quien cuida de un niño desorientado. Lejos de los cuidados paternos, no obstante, aquel interés espontáneo, hería mi vanidad de hombre. Tal vez si hubiera sido visitado por figuras diabólicas que me torturasen, con los tridentes en las manos, hallase fuerzas para encontrar la derrota menos amarga. Aún así, la bondad exuberante de Clarencio, la inflexión de ternura del médico, la calma fraternal del enfermero, me penetraban profundamente el espíritu. No me dilaceraba el deseo de reacción, me dolía la vergüenza. Y lloré, con el rostro entre las manos, cual un niño contrariado e infeliz. Me puse a sollozar con un dolor que me parecía irremediable. No era posible entrar en desacuerdo. Enrique de Luna hablaba con sobradas razones, por fin, ahogando los impulsos vanidosos, reconocí la extensión de mis liviandades de otros tiempos. La falsa noción de la dignidad personal cedía terreno a la justicia. Ante mi visión espiritual, ahora solo existía una realidad torturante, era verdaderamente un suicida. Había perdido la preciosa oportunidad de la experiencia humana. No pasaba de ser un náufrago a quien se recogía por caridad. Entonces el generoso Clarencio, sentándose en el lecho a mi lado, acarició paternalmente mis cabellos y dijo conmovido: «Oh, hijo mío, no te aflijas tanto. Te busqué atendiendo a la intercesión de los que te aman desde planos más altos. Tus lágrimas alcanzan a sus corazones. ¿No deseas serles grato manteniéndote tranquilo en el examen de tus propias faltas? En verdad, tu posición es la del suicida inconsciente. Pero es necesario reconocer que centenares de criaturas se ausentan diariamente de la tierra en las mismas condiciones. Cálmate, pues. Aprovecha los tesoros del arrepentimiento, guarda la bendición del remordimiento, aunque tardío, sin olvidar que la aflicción no resuelve los problemas. Confía en el Señor y en nuestra dedicación fraternal. Sosiega tu alma perturbada, pues muchos de nosotros hemos deambulado, igualmente, en otros tiempos por tus caminos. Ante la generosidad que traducían sus palabras, sumergí la cabeza en su pecho paternal y lloré largamente, recibiendo asistencia. ¿Es usted el protegido de Clarencio? La pregunta la hacía un joven de singular y dulce expresión, con un gran bolso pendiente de la mano, como si llevara pertrechos de asistencia. Me dirigía una acogedora sonrisa. Ante mi respuesta afirmativa, se mostró satisfecho y con ademanes fraternos, agregó: «Soy Lisias, su hermano. Mi director, el asistente Enrique de Luna, me designó para servirlo, mientras necesite tratamiento». «¿Es enfermero?», indagué. «Soy visitador de los servicios de salud. Como tal, no solo coopero en la enfermería, sino que también señalo necesidades de socorro o providencias que se refieran a enfermos recién llegados». Notando mi sorpresa, explicó: «En mis condiciones hay numerosos servidores en nuestro hogar. El amigo acaba de ingresar en nuestra colonia, y naturalmente, ignora la amplitud de nuestros trabajos. Para que tenga una idea, basta decir que aquí,
en la sección en la que se encuentra, existen más de 1000 enfermos espirituales. Y tenga en cuenta que este es uno de los menores edificios de nuestro parque hospitalario. Todo eso es maravilloso, exclamé, adivinando que mis observaciones tendían al elogio espontáneo. Lisias se levantó de la poltrona en la que se había sentado y comenzó a auscultarme atentamente, impidiendo mi agradecimiento verbal. La zona de sus intestinos presenta lesiones serias con vestigios muy exactos del cáncer. La región del hígado revela dilaceraciones. La de los riñones demuestra características de agotamiento prematuro. Sonriendo, bondadoso, agregó. ¿El hermano sabe lo que significa esto? Sí, contesté, el médico me lo aclaró ayer, explicando que debo esos disturbios a mí mismo. Reconociendo el desaliento de mi confesión reticente, se apresuró a consolarme. En el grupo de 80 enfermos a quienes debo dar asistencia diaria, 57 se encuentran en sus condiciones. Tal vez usted ignore que tenemos por aquí a los mutilados. ¿Pensó en eso? ¿Sabe que el hombre imprevisor que usó sus ojos para el mal, comparece aquí con las órbitas vacías? Que el malhechor, interesado en utilizar el don de la locomoción fácil en actos criminales, experimenta la desolación de la parálisis, cuando no es recogido absolutamente sin piernas? ¿Que los pobres obsesos en las aberraciones sexuales acostumbran a llegar en extrema locura? Advirtiendo mi natural perplejidad, prosiguió. Nuestro hogar no es estancia de espíritus propiamente victoriosos, si conferimos al término su razonable acepción. Somos felices, porque tenemos trabajo, y la alegría vive en cada rincón de la colonia porque el Señor no nos retiró el pan bendito del servicio. Aprovechando una larga pausa, exclamé sensibilizado. Continúe, amigo mío, ilústreme. Me siento aliviado y tranquilo. ¿No será esta región un departamento celestial de los elegidos? Lisias sonrió y me explicó. Recordemos la antigua enseñanza que se refiere a que muchos serán los llamados y pocos los escogidos en la tierra. Y dejando vagar su mirada por el horizonte lejano, como fijando experiencias de sí mismo en el archivo de las recordaciones más íntimas, acentuó. Las religiones en el planeta convocan a las criaturas al banquete celestial. En sana conciencia, nadie que se haya aproximado un día a la noción de Dios puede alegar ignorancia en ese particular. Es incontable el número de los llamados, amigo mío, pero ¿en dónde están los que atienden a la llamada? Con raras excepciones, la masa humana prefiere acceder a otro género de invitaciones. Gasta sus posibilidades en los desvíos del bien, se agrava con sus caprichos y elimina el cuerpo físico a golpes de irreflexión. Resultado: millares de criaturas se retiran diariamente de la esfera de la carne en doloroso estado de incomprensión. Enormes multitudes de espíritus andan errantes en todas direcciones en los círculos inmediatos a la superficie planetaria, constituidas de locos, enfermos e ignorantes. Notando mi admiración, interrogó: ¿por ventura, acaso creía que la muerte del cuerpo nos conduciría a planos milagrosos? Somos compelidos al trabajo áspero, a servicios pesados y no basta eso. Si tenemos débitos en el planeta, por más alto que ascendamos, es imprescindible volver, para rectificar, lavando el rostro en el sudor del mundo, desatando cadenas de odio y sustituyéndolas por lazos sagrados de amor. No sería justo imponer a otro la tarea de limpiar el campo que sembramos de espinas con nuestras propias manos. Moviendo la cabeza, agregaba, en el caso de los muchos llamados, querido mío. El Señor no olvida a hombre alguno, sin embargo, son rarísimos los hombres que le recuerdan. Abrumado con el recuerdo de mis propios errores, ante tan grandes nociones de responsabilidad individual, objeté, cuán perverso fui. Con todo, antes de que me extendiese en otras exclamaciones, el visitador colocó la diestra cariñosa en mis labios, murmurando: cállese. Meditemos en el trabajo a hacer. En el arrepentimiento verdadero es preciso saber hablar, para construir de nuevo. Enseguida, me aplicó pases magnéticos, cuidadosamente. Haciendo las curaciones en la zona intestinal, aclaró: ¿no observa el tratamiento especializado de la zona cancerosa? Pues anótelo bien, toda medicina honesta es servicio de amor, actividad de socorro justo, mas el trabajo de curación es peculiar a cada espíritu. Hermano mío, usted será tratado cariñosamente. Se sentirá fuerte como en los tiempos más bellos de su juventud terrestre. Trabajará mucho y creo que llegará a ser uno de los mejores colaboradores en nuestro hogar. Entretanto, la causa de sus males persistirá en sí mismo, hasta que se deshaga de los gérmenes de perversión de la salud divina, que agregó a su cuerpo sutil por descuido moral y por el deseo de gozar más que los otros. La carne terrestre, de la que abusamos, es también el campo bendito donde conseguimos realizar fructíferas labores de curación radical cuando permanecemos atentos al justo deber. Medité sobre aquellos conceptos, ponderé la bondad divina y en una exaltación de sensibilidad, lloré copiosamente.
Lisias terminó el tratamiento del día con serenidad y dijo: cuando las lágrimas no se originan en la rebeldía, siempre constituyen un remedio depurador. Llore, amigo mío, desahogue el corazón. Y bendigamos a aquellas beneméritas organizaciones microscópicas que son las células de la carne en la tierra. Tan humildes y tan preciosas, tan detestadas y tan sublimes por el espíritu de servicio. Sin ellas, que nos ofrecen templo para la rectificación, ¿cuántos milenios estaríamos en la ignorancia? Hablando así, acarició cariñosamente mi frente abatida y se despidió con un ósculo de amor. Precioso aviso. Al día siguiente, después de la oración del crepúsculo, Clarencio me procuró en compañía del atento visitador. Irradiando generosidad en su fisonomía, me preguntó abrazándome: ¿cómo está? ¿Un poco mejor? Esbocé el gesto del enfermo que se ve acariciado en la tierra, ablandando las fibras emotivas. En el mundo, a veces, el cariño fraterno es mal interpretado. Obedeciendo al viejo vicio, comencé a explicarme, mientras los dos benefactores se sentaban cómodamente a mi lado. No puedo negar que estoy mejor. No obstante, sufro intensamente muchos dolores en la zona intestinal y extrañas sensaciones de angustia en el corazón. Nunca supuse que fuese capaz de tamaña resistencia, mi amigo. Ah, qué pesada ha sido mi cruz. Ahora que puedo coordinar mis ideas, creo que el dolor me aniquiló todas las fuerzas disponibles. Clarencio oía con atención, demostrando gran interés por mis lamentaciones y sin el menor gesto que denunciase el propósito de intervenir en el asunto. Animado por esa actitud continué: además, mis sufrimientos morales son enormes e inenarrables. Amainada la tormenta exterior con los socorros recibidos, vuelvo ahora a las tempestades íntimas. ¿Qué habrá sido de mi esposa y de mis hijos? ¿Habrá conseguido mi primogénito progresar de acuerdo con mi viejo ideal? ¿Y las hijitas? Mi desventurada Celia muchas veces afirmó que moriría de nostalgia, si un día yo le faltase. Admirable esposa. Aún siento sus lágrimas de los últimos momentos. No sé desde cuándo estoy viviendo la pesadilla de esta distancia. Continuas dilaceraciones me robaron la noción del tiempo. ¿Dónde estará mi pobre compañera? ¿Llorando junto a las cenizas de mi cuerpo o en algún rincón oscuro de las regiones de la muerte? Oh, mi dolor es muy amargo. Qué terrible destino el del hombre apegado a la devoción de la familia. Creo que pocas criaturas habrán sufrido tanto como yo. En el planeta, vicisitudes, desengaños, enfermedades, incomprensiones y amarguras, disfrutando escasas notas de alegría. Después los sufrimientos de la muerte del cuerpo. Enseguida los martirios de más allá del túmulo. Entonces, ¿qué será la vida? ¿Sucesiva secuencia de miserias y lágrimas? ¿No habrá recursos para cosechar la paz? Por más que desee afirmarme en el optimismo, siento que la noción de infelicidad me bloquea el espíritu como terrible cárcel del corazón. ¡Qué desventurado destino, oh generoso benefactor! Llegada a esa altura, el vendaval de mis quejas condujera mi barco mental al océano extenso de las lágrimas. Con todo eso, Clarencio se levantó sereno y habló sin afectación. Amigo mío, verdaderamente, ¿desea usted la curación espiritual? Ante mi gesto afirmativo, continuó: aprenda entonces a no hablar excesivamente de sí mismo, ni comente su propio dolor. La lamentación denota enfermedad mental y enfermedad de curso laborioso y tratamiento difícil. Es imprescindible crear pensamientos nuevos y disciplinar los labios. Solamente conseguiremos equilibrio, abriendo el corazón al sol de la divinidad, clasificar el esfuerzo necesario como imposición aplastante, vislumbrar padecimientos donde hay lucha edificante. Suele identificar indeseable ceguera del alma. Cuanto más utilice el verbo para dilatar consideraciones dolorosas en el círculo de la personalidad, más duros se volverán los lazos que lo atan a mezquinas recordaciones. El mismo Padre que vela por su persona, ofreciéndole techo generoso, en esta casa, atenderá a sus parientes terrestres. Debemos tener nuestro grupo familiar como sagrada construcción, pero sin olvidar que nuestras familias son secciones de la familia universal, bajo la dirección divina. Estaremos a su lado para resolver las dificultades presentes y estructurar proyectos futuros, pero no disponemos de tiempo para volver a las zonas estériles de la lamentación. Además, tenemos en esta colonia el compromiso de aceptar el trabajo más áspero como bendición de realización, considerando que la providencia desborda amor, mientras nosotros vivimos cargados de onerosas deudas. Si desea permanecer en esta casa de asistencia, aprenda a pensar con justeza. En ese ínterin, se me secara el llanto y, llamado al orden por el generoso instructor, asumí otra actitud. Aunque estaba avergonzado de mi debilidad, ¿no disfrutaba usted en la carne, prosiguió Clarencio bondadosamente, las ventajas naturales consecuencia de las buenas situaciones?
¿No estimaba la obtención de recursos lícitos, ansioso de extender beneficios a los seres amados? No se interesaba por las remuneraciones justas, las expresiones confortables con posibilidades de atender a la familia. Aquí el programa no es diferente. Apenas difieren los detalles. En los círculos carnales privan la convención y la garantía monetaria. Aquí el trabajo y las adquisiciones definitivas del espíritu inmortal. El dolor, para nosotros, significa posibilidad de enriquecer el alma. La lucha constituye el camino para la divina realización. ¿Comprendió la diferencia? Las almas débiles, ante el servicio, se acuestan para quejarse ante los que pasan, pero, las fuertes reciben el servicio como patrimonio sagrado, en cuya ejecución se preparan, camino a la perfección. Nadie le condena la saudade justa, ni pretende estancar su fuente de sentimientos sublimes. Además, conviene notar que el llanto de la desesperación no edifica el bien. Si en verdad ama a su familia terrestre, es necesario que tenga buen ánimo para serle útil. Se hizo una larga pausa. La palabra de Clarencio me eleva a reflexiones más sanas. Mientras meditaba en la sabiduría de la valiosa advertencia, mi benefactor, ¿cuál padre que olvida la liviandad de los hijos para comenzar de nuevo la lección, con serenidad? Volvió a preguntarme con una bella sonrisa. Entonces, ¿cómo se siente? ¿Mejor? Contento por sentirme disculpado y a la manera de la criatura que desea aprender, respondí confortado. Estoy mucho mejor, para comprender más la voluntad divina. Explicaciones de Lisias. Se repitieron las visitas periódicas de Clarencio y la atención diaria de Lisias. A medida que procuraba habituarme a los nuevos deberes, sensaciones de desahogo aliviaban mi corazón. Disminuyeron los dolores y los impedimentos de fácil locomoción. Pero notaba que los recuerdos fuertes de los fenómenos físicos me hacían volver a sentir la angustia, el recelo por lo desconocido, y la molestia de la inadaptación. A pesar de todo encontraba más seguridad en mí mismo. Ahora, me deleitaba contemplando los vastos horizontes asomado a las espaciosas ventanas. Sobre todo me impresionaban los aspectos de la naturaleza. Casi todo, era una mejorada copia de la tierra. Colores más armoniosos, substancias más delicadas. El suelo estaba cubierto de vegetación. Grandes árboles, abundantes pomares y jardines deliciosos. Se diseñaban montes coronados de luz a continuación de la planicie, donde reposaba la colonia. Todos los departamentos aparecían cultivados con esmero. A pequeña distancia, se elevaban graciosos edificios. Se alineaban en espacios regulares exhibiendo diversas formas. Ninguno sin flores a la entrada, destacándose algunas casitas encantadoras, cercadas por muros de hiedra, donde diferentes rosas se abrían aquí y allá adornando el verde de variados cambiantes. Aves de plumajes policromos cruzaban los aires y, de cuando en cuando, se posaban agrupadas en las torres blancas que se levantaban rectilíneas, recordando lirios gigantescos elevándose al cielo. Desde las grandes ventanas observaba lleno de curiosidad el movimiento del parque. Extremadamente sorprendido, identificaba animales domésticos. Entre los frondosos árboles alineados al fondo. En mis luchas introspectivas me perdía en indagaciones de toda suerte. No conseguía comprender la multiplicidad de formas análogas a las del planeta, considerando la circunstancia de encontrarme en una esfera propiamente espiritual. Lisias, el compañero amable de todos los días, no me regateaba explicaciones. La muerte del cuerpo no conduce al hombre a situaciones milagrosas, decía. Todo proceso evolutivo implica gradación. Hay múltiples regiones para los desencarnados, tal y como existen innumerables y sorprendentes planos para las criaturas envueltas en la carne terrestre. Almas y sentimientos, formas y cosas, obedecen a principios de desenvolvimiento natural y de justa jerarquía. Entretanto, me preocupaba permanecer allí, en un parque de salud, desde hacía muchas semanas, sin haber recibido la visita siquiera de un conocido del mundo. Después de todo, no había sido yo el único de mi círculo que había descifrado el enigma de la sepultura. Mis padres me habían antecedido en la gran jornada. Varios amigos, en otro tiempo, me habían precedido. ¿Por qué, entonces, no aparecían en aquella habitación de enfermedad espiritual, para confortamiento de mi corazón dolorido? Me bastaría con algunos momentos de consuelo. Un día no pude contenerme y pregunté al solícito visitador: mi querido Lisias, ¿cree posible el encuentro aquí con aquellos que nos antecedieron en la muerte del cuerpo físico? ¿Cómo no? ¿Acaso piensa que está olvidado? Sí. ¿Por qué no me visitan? En la tierra siempre conté con la abnegación materna. Pero hasta ahora mi madre no ha dado señales de vida. Mi padre, igualmente, hizo el gran viaje 3 años antes de mi traspaso.
Pues sepa que su madre, que esclareció Lisias, le ha ayudado día y noche, desde la crisis que antecedió a su venida. Cuando cayó en cama para abandonar el capullo terrestre, se duplicó el interés maternal hacia usted. Tal vez no sepa aún que su permanencia en las esferas inferiores duró más de 8 años consecutivos. Ella jamás se desanimó, intercedió muchas veces en nuestro hogar a su favor. Rogó los buenos oficios de Clarencio, que comenzó a visitarlo frecuentemente, hasta que el médico vanidoso de la tierra se apartase un tanto, para dar lugar a que apareciera el Hijo de los cielos. ¿Comprendió? Yo tenía los ojos húmedos. Ignoraba el número de años que llevaba distanciado de la tierra. Deseé conocer los procesos de protección imperceptible, pero no lo conseguí. Mis cuerdas vocales estaban entorpecidas, con un nudo de lágrimas represadas en el corazón. El día que usted oró con toda su alma, prosiguió el enfermero visitador, cuando comprendió que todo en el universo pertenece al Padre Sublime, su llanto era diferente. ¿No sabe que hay lluvias que destruyen y lluvias que vivifican? Con las lágrimas también es así. Es lógico que el Señor no espere nuestros ruegos para amarnos, no obstante. Es indispensable que nos coloquemos en determinada posición receptiva con el fin de comprender su infinita bondad. Un espejo empañado no refleja la luz. Desde luego, el Padre no necesita de nuestras penitencias, pero es necesario convenir que las penitencias nos prestan óptimos servicios. ¿Entendió? Clarencio no tuvo dificultad alguna en localizarlo, atendiendo a las súplicas de la autora de sus días en la tierra, pero usted demoró mucho en encontrar a Clarencio. Y cuando su madrecita supo que el hijo había rasgado los velos obscuros con el auxilio de la oración, lloró de alegría, según me contaron. ¿Y dónde está mi madre?, exclamé, finalmente. Si me es permitido, quisiera verla, abrazarla, arrodillarme a sus pies. No vive en nuestro hogar, aclaró Lisias. Habita esferas más altas donde trabaja no solamente por usted. Observando mi desaliento, agregó fraternalmente. Vendrá a verlo, por cierto, antes de lo que pensamos. Cuando alguien desea algo ardientemente, ya se encuentra en camino de su realización. Tiene usted mismo la lección en su propio caso. Durante años seguidos rodó como una pluma experimentando miedo, tristezas, desilusiones, mas cuando mentalizó firmemente la necesidad de recibir el auxilio divino, dilató el tono vibratorio de la mente y alcanzó la visión y el socorro. Con los ojos brillantes, alentado por las aclaraciones recibidas, exclamé con resolución: desearé entonces con todas mis fuerzas que ella venga. Ella vendrá. Lisias sonrió con inteligencia, y como quien previene con generosidad, afirmó al despedirse. Con todo, conviene no olvidar, que la realización noble exige 3 requisitos fundamentales, a saber, primero, desear, segundo, saber desear, y tercero, merecer, o en otros términos, voluntad activa, trabajo persistente y merecimiento justo. El visitador cruzó la puerta de salida, sonriente, mientras yo me detenía silencioso, a meditar en el extenso programa formulado en tan pocas palabras. Organización de servicios. Transcurridas algunas semanas de tratamiento activo, salí por primera vez, en compañía de Lisias. El espectáculo de las calles me impresionó. Amplias avenidas adornadas de árboles frondosos. Aire puro y atmósfera de profunda tranquilidad espiritual. No existía señal alguna de inercia o de ociosidad, pues las vías públicas estaban repletas. Numerosas entidades iban y venían. Algunas parecían situar la mente en lugares distantes, pero otras me dirigían miradas acogedoras. En vista de las sorpresas que surgían sin interrupción, mi compañero se esmeraba en orientarme. Percibiendo mis íntimas conjeturas, aclaró solícito: estamos en la sede del Ministerio de Auxilio. Todo lo que vemos, edificios y casas residenciales, representan instituciones y refugios adecuados a la tarea de nuestra jurisdicción. Aquí residen los orientadores, los operarios y otros servidores de la misión. En esta zona se atiende a los enfermos, se oyen rogativas, se seleccionan oraciones, se preparan reencarnaciones terrestres, se organizan grupos de socorro para los habitantes del umbral o para los que lloran en la tierra, y se estudian soluciones para todos los procesos que originan sufrimiento. Entonces, ¿hay en nuestro hogar un ministerio de auxilio?, pregunté. ¿Cómo no? Nuestros servicios son distribuidos por una organización que se perfecciona día a día bajo la orientación de aquellos que presiden nuestros destinos. Fijando en mí sus lúcidos ojos, prosiguió: ¿no ha visto, en los actos de oración, a nuestro gobernador espiritual rodeado de 72 colaboradores? Pues son los ministros de nuestro hogar. La colonia, que es esencialmente de trabajo y realización, se divide en 6 ministerios,
orientados cada cual por 12 ministros. Tenemos los ministerios de regeneración, de auxilio, de comunicaciones, de esclarecimiento, de elevación y de unión divina. Los 4 primeros nos aproximan a las esferas terrestres y los 2 últimos nos unen al plano superior, pues nuestra ciudad espiritual es una zona de transición. Los servicios más ordinarios se localizan en el ministerio de regeneración, y los más sublimes en el de la unión divina. Clarencio, nuestro jefe y amigo, es uno de los ministros de auxilio. Valiéndome de la pausa natural, exclamé conmovido. Oh, nunca pude imaginar la posibilidad de que existieran organizaciones tan completas después de la muerte del cuerpo físico. Sí, aclaró Lisias, el velo de la ilusión es muy denso en los círculos carnales. El hombre vulgar ignora que toda manifestación de orden, en el mundo, procede del plano superior. La naturaleza agreste se transforma en jardín, cuando es orientada por la mente del hombre, y el pensamiento humano, salvaje, en la criatura primitiva, se transforma en potencial creador, cuando es inspirado por mentes que funcionan en las esferas más altas. Ninguna organización útil se materializa en la superficie terrestre sin que sus rayos iniciales hayan partido de lo alto, pero nuestro hogar tendrá igualmente una historia, como las grandes ciudades planetarias, sin duda. Los planos vecinos a la esfera terrestre poseen igualmente su naturaleza específica. Nuestro hogar es una fundación de portugueses distinguidos, desencarnados en Brasil, en el siglo XVI. Al principio la lucha fue enorme y exhaustiva, según consta en los archivos del Ministerio de Esclarecimiento. Hay substancias ásperas en las zonas invisibles a la Tierra, así como en las regiones que se caracterizan por la materia grosera. Aquí existen también enormes extensiones de potencial inferior, tal como hay en el planeta, grandes extensiones de naturaleza ruda y sin civilizar. Los primeros trabajos fueron desalentadores aún para los espíritus fuertes, donde se congregan hoy vibraciones delicadas y nobles y edificios de fina construcción. Se mezclaban notas primitivas de salvajes del país con las construcciones infantiles en sus mentes rudimentarias. Pero los fundadores no se desanimaron. Prosiguieron en la obra copiando los esfuerzos de los europeos que llegaban de la esfera material, apenas con la diferencia de que allá empleaban la violencia, la guerra y la esclavitud, mientras que aquí eran empleados en el servicio perseverante, la solidaridad fraternal y el amor espiritual. A esa altura alcanzamos una plaza de maravillosos contornos, ostentando extensos jardines. En el centro de la plaza, se erguía un palacio de magnificente belleza coronado de torres soberanas, que se perdían en el cielo. Los fundadores de la colonia comenzaron sus esfuerzos partiendo de aquí, donde se localiza la gobernación, dijo el visitador. Señalando el palacio, continuó, tenemos en esta plaza, el punto de convergencia de los 6 ministerios a los que me referí. Todos comienzan en la gobernación, extendiéndose en forma triangular. Y, con respeto comentó, allí vive nuestro abnegado orientador. En los trabajos administrativos utiliza la colaboración de 3.000 funcionarios, pero él es el trabajador más infatigable y más fiel que todos nosotros reunidos. Los ministros acostumbran a hacer excursiones por otras esferas renovando sus energías y valorizando sus conocimientos. Nosotros, gozamos de entretenimientos habituales, pero el gobernador nunca dispone de tiempo para eso. Se preocupa de que descansemos, nos obliga a tomar vacaciones periódicas, mientras que él casi nunca reposa, ni siquiera en las horas de sueño. Me parece que la gloria para él es el servicio perenne. Basta recordar que estoy aquí desde hace 40 años y que, con excepción de las asambleas referentes a las oraciones colectivas, rara vez lo he visto en festividades públicas. Su pensamiento, por tanto, abarca todos los círculos de servicio y su asistencia cariñosa a todo y a todos alcanza. Después de larga pausa, el enfermero amigo acentuó. No hace mucho se conmemoró el 114º aniversario de su magnífica dirección. Lisias cayó evidenciando conmovida reverencia, mientras yo a su lado contemplaba respetuoso las maravillosas torres que parecían cortar el firmamento.